Buenas tardes, hermanos. Es un gusto tenerlos nuevamente en el programa. Que la bendición de Dios, que la misericordia de nuestro Padre Celestial se derrame en cada uno de ustedes, en sus corazones, en sus familias, que realmente la paz de Dios pues, pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Vamos a empezar, como siempre, con una oración pidiendo a nuestro Padre Celestial que derrame la fuerza y el poder de su Divino Espíritu sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de amor, Padre de misericordia, que derrames tu bondad sobre cada uno de nosotros, que sanes nuestros corazones heridos por el pecado, que sanes también nuestros cuerpos enfermos, que libres, Señor, nuestros espíritus de toda atadura. Pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo, con el bálsamo de su amor, sane nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por todo lo que hemos recibido de ti. Te damos gracias, Padre, por tu bondad. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar pues, con la prédica que hemos tenido estos viernes, los viernes pasados, en los que hemos hablado pues, del temperamento. El temperamento que forma parte de nuestra personalidad, que forma parte de nuestro ser y que es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha dado para que a través de ellos, como instrumento, pues podamos alcanzar nosotros la victoria en Cristo Jesús. El temperamento que cada uno de nosotros, así como tiene partes que parece que nos pueden dificultar la vida cristiana, realmente tienen otras que son muy importantes y que son ayudas para continuar una vida, más bien para vivir la vida en el Espíritu. Ahora, esos pequeños obstáculos que tenemos en nuestro temperamento o cosas que nosotros consideramos malas, realmente llenas con la fuerza y el poder del Divino Espíritu, son también ayudas para caminar en el mismo Espíritu. Hoy vamos a leer una parte de la Escritura y vamos a tratar este tema basándonos hoy en el libro a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 20. Vamos a tomar la segunda parte del versículo. Dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, donde abundó el pecado, donde hubo mucho pecado, es ahí donde abunda, sobreabunda. Fíjense la palabra que usa el apóstol Pablo. Donde abundó el pecado, ahí en ese lugar, sobreabunda la gracia. Ciertamente, el pecado no es bueno. Y nosotros debemos renunciar al pecado siempre. Debemos renunciar a Satanás, a todas sus obras, y al pecado también. Pero cuando nosotros hemos llevado una vida de pecado, se está hablando aquí el momento que nosotros tenemos nuestro encuentro con Cristo, tenemos muchas veces una debilidad, que es donde caemos en pecado. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, es tentado por el demonio en alguna parte en la que somos más débiles. Por ejemplo, algunos son tentados en el alcohol, otros pueden ser tentados en la ira, otros pueden ser tentados en la amargura, otros pueden ser tentados en la gula. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos diferentes, nuestros temperamentos son diferentes, aunque, como decíamos, cada uno se pueden clasificar los temperamentos, pero realmente el temperamento, la personalidad que le pertenece a cada persona, valga la redundancia, es propio de él. O sea, cada persona con sus experiencias, con lo que ha vivido, con lo que le ha tocado vivir, va formándose única e irrepetiblemente. O sea, es decir, cada ser, cada persona hecho por Dios es diferente completamente a otro. Aunque las características físicas y algunas otras características pues puedan ser semejantes, pero cada uno es diferente completamente y es amado por Dios como persona única. Entonces, dentro de todo eso, nosotros también hemos tenido una experiencia con el pecado. De una u otra manera, nosotros hemos pecado, como dice la Sagrada Escritura, no existe ningún justo, ni uno solo, dice el libro de los Romanos.
porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al pecar nosotros, al pecar Adán y Eva y todo, pues nos hacemos pecadores. Y nosotros vamos arrastrando esa vida de pecado, esas debilidades que muchas veces pues se van presentando en nuestra vida. Pero algo muy importante es que cada uno de nosotros es tentado por el demonio, por el mundo, por la carne, en el lugar pues, donde somos más débiles. Y en ese lugar en donde nosotros somos más débiles, es ahí donde nosotros debemos trabajar más con la fuerza y el poder del Divino Espíritu para ir superando esas debilidades. Por eso va a decir el apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjate esto, a ver si lo has logrado entender. Fíjate qué hermoso es. Aquel lugar donde tú te consideras más débil, el lugar donde tú te consideras más débil en tu forma de ser y donde tal vez caes más en pecado, en ese lugar es donde va a sobreabundar la gracia. O sea, todas las gracias que se nos dan por Jesucristo, en ese lugar que tú consideras más débil, que tú dices, bueno, ¿por qué tengo este defecto? ¿Por qué me cuesta superar esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es ahí donde Dios hace que sobreabunde la gracia. Por eso va a decir la Sagrada Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A veces nosotros decimos, ¿verdad? Aquel que fue muy pecador, ¿verdad? Ahí va a sobreabundar la gracia. Realmente, pues sí se puede interpretar de esa manera, pero realmente lo que está diciendo es que está hablando de cada persona en especial. Y ahí donde tú caíste más, ahí es que en el lugar donde tú eres más débil, en el lugar donde tú eres más débil, es ahí donde debe sobreabundar la gracia. Es ahí donde tú debes alcanzar incluso la santidad. A lo mejor lo que tú ya traes por naturaleza, lo que Dios te regaló, por ejemplo, la capacidad que muchos tienen a lo mejor por su temperamento sanguíneo, de ser alegres, de ser contentos. Bueno, pues ahí pues prácticamente es un regalo de Dios. Podemos decir que no hay una virtud, o sea, no hay un trabajo especial en esto. Pero a aquella persona que a lo mejor le cuesta sonreír, le cuesta tal vez estar alegre por su temperamento melancólico o colérico, y le cuesta un poquito más de trabajo esta situación, cuando el Espíritu Santo viene, suple todo esto de tal manera que va a sobreabundar en la gracia de Dios. Es decir, es en ese lugar donde se debe santificar. Pero yo creo que si desde este momento nos damos cuenta cuáles son nuestras debilidades, o sea, qué debilidades tenemos nosotros como personas, como hijos de Dios, entonces sabemos que es ahí donde vamos a trabajar más. Y al decir trabajar más, no solamente me refiero al esfuerzo humano, sino también a la gracia de Dios. Hay veces nosotros confundimos mucho esto y pensamos que todo Dios nos lo da ya hecho y resuelto, y no es así. Dios nos da las cosas en semilla para que nosotros trabajemos y crezca de ahí el árbol. Entonces, el esfuerzo humano más la gracia de Dios es lo que hace que la persona se vaya santificando día con día. Vamos a ponerlo de esta manera. Sabemos nosotros que el recibir a Jesús en la Eucaristía pues es un regalo de Dios, o sea, recibir al mismo Cristo. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está. Y nosotros sabemos también que todos los días, en todos los lugares, y a muchas horas, ¿no? En algunos lugares tal vez sea un poco más difícil, pero la mayor parte del mundo se celebra la Santa Misa. Ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios es tuya. Es un regalo que Dios te está dando. Pero ¿dónde viene el esfuerzo humano? Muy sencillo. El esfuerzo humano viene en que a lo mejor tengo que levantarme porque estaba durmiendo, a lo mejor tengo que dejar mi descanso, a lo mejor tengo que dejar mi diversión, a lo mejor tengo que sacrificar algunas cosas para asistir a misa. Fíjate, entonces el esfuerzo humano se ve en ese momento. Tengo que renunciar, tengo que dejar algo para ir a recibir esa gracia de Dios. ¿Y qué sucede? Es donde uno tiene una experiencia con Dios y se santifica. Lo mismo pasa en alguna virtud. Por ejemplo, yo tengo alguna debilidad, por ejemplo, mi carácter. No puedo dominar, soy muy enojón o tengo arranques de ira, de cólera o lo que sea. ¿Dónde está la gracia de Dios?
Si soy bautizado, si hago oración, la gracia de Dios está ahí presente. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad, en el nombre del Señor, de controlar ese carácter. Ahora, cuando estoy ante una situación difícil, si yo opto, digo, bueno, pues ya que, o sea, que venga lo que tenga que venir, y me exalto y grito y peleo y todo eso, pues ahí no estoy ejerciendo el esfuerzo que me corresponde a mí. Pero si yo también uso un poco la razón y digo, esto no lo debo hacer, y hago oración en mi interior y le pido ayuda a Dios, entonces la gracia de Dios se va a manifestar. Y por lo tanto, me voy santificando día con día. Es ahí donde realmente se ve, ¿verdad?, el camino, el caminar en el Espíritu. A veces nosotros pensamos que Dios nos va a resolver todos los problemas. Y la respuesta es que Dios sí nos va a resolver todos los problemas, pero no como nosotros pensamos, no a la manera como muchas veces creemos. O sea, que Dios va a venir y nos va a decir, aquí está resuelto el problema, porque nos haría entonces inútiles espirituales. ¿No? Lo que Dios hace es impulsar también en nosotros, que eso lo hace el Espíritu Santo, impulsar el deseo de ser mejor. El impulso que uno siente por ser mejor cada día en todos los ámbitos de la vida provienen directamente de Dios. Una persona que quiere superarse día con día está escuchando la voz del Espíritu, siempre y cuando sus intenciones sean nobles. Ser mejor para ser mejor hijo de Dios, no ser mejor para pisotear a los demás. Eso ya sería otra cosa. En cambio, el demonio siempre nos va a arrastrar a no ser mejores cada día. Entonces, por eso el apóstol nos va a decir, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí en ese lugar donde a lo mejor caías más, donde pecaste más, donde era más difícil que lucharas contra el pecado, es ahí donde va a sobreabundar. No dice abundó, sino más que abundar. Sobreabundó la gracia. También en el libro a los Romanos, en el capítulo 6, 12, dice: que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias, ni deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceos más bien a Dios, como quienes muertos han vuelto a la vida, y dad vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, a lo mejor has leído esta parte de la Escritura y no te has percatado de tantas cosas hermosas que dice: que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuántas veces nosotros alardeamos de ser libres? Digo, es que yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo pienso como quiero, yo hago lo que se me da la gana. Pero muchas veces, al pensar de esa manera, no nos damos cuenta que en vez de ser verdaderamente libres, entramos bajo la esclavitud del demonio, bajo la esclavitud del pecado. Qué triste es de muchas personas que dicen, yo tengo capacidades, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacerlo, y no pueden controlar algo de su propia persona. A veces no podemos controlar la lengua, hay veces no podemos controlar el ver mucha televisión, algunas veces no podemos controlar el comer en exceso, algunas veces no podemos controlar el fumar, el tomar. Fíjate, cosas que a lo mejor decimos, bueno, lo dejo cuando yo quiero pues ya no lo voy a hacer, pero la realidad es que no es así, no es así. Entonces, fíjate, muchas veces alardeamos de eso, de que podemos dejar muchas cosas, de que somos en verdad libres, cuando con nuestros propios actos demostramos que somos esclavos. Por eso la Sagrada Escritura nos dice que no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias. Ni deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado. Hermano mío, si tú has orado, le has pedido al Espíritu Santo que descienda sobre ti,
frecuentas los sacramentos, tienes el poder de Dios obrando en tu vida. ¿Qué es entonces lo que tienes que hacer? Tú, con la fuerza de Dios, debes vencer todas aquellas cosas que te están causando daño. En especial, muy en especial, el pecado. Dice el libro a los Gálatas, ese ya lo hemos leído muchas veces, ¿no? Pero lo vamos a recordar hoy, ¿verdad? Gálatas 5, dice 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas: la fornicación, la impureza, la lascivia, la idolatría, la hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías. Fíjense, cuántas cosas. Y el apóstol Pablo pone en el mismo orden a todas, ¿eh? O sea, dice él, el homicidio está juntamente con celos, juntamente con la ira, juntamente con la envidia. Porque todas estas provienen de la carne. Y muchas veces nos cuesta a nosotros salir de esto. Y podemos hasta cierto punto pensar que Dios no nos está ayudando. Pero Dios ya nos dio la ayuda. Nosotros tenemos que luchar con nuestra fuerza en el nombre de Dios para salir de estas cosas. Dice, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjate, todos estos frutos Dios te los ha dado a ti. Dios quiere dar estos frutos en ti. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es luchar contra estas cosas que nos dañan como personas, nos dañan como hijos de Dios y que impiden el crecimiento en la vida cristiana. Saca hoy una lista de cuáles tienes de estas cosas que son obras de la carne y crucifícalas en Cristo Jesús. Saca hoy qué cosas te están impidiendo disfrutar de verdad el gozo del Espíritu Santo, el vivir en la paz del Espíritu Santo. Y lucha a brazo partido, como dicen por ahí, contra todas estas cosas, con tu esfuerzo, pero sobre todo con la sobreabundancia gracia de Dios, vas a salir de todo esto. Estamos viviendo tiempos duros y difíciles en la vida cristiana. Tiempos donde sufre uno persecución no solamente de los que viven en el pecado abiertamente, sino persecución incluso de los que muchos de los que viven dentro de la misma iglesia. Ser santos hoy cuesta más que nunca. Pero sí se puede. Si uno se esfuerza y en el nombre de Dios y por la fuerza y poder del Divino Espíritu empieza a luchar contra uno mismo, puede alcanzar la santidad. Es muy fácil luchar contra los demás. Yo siempre he dicho que es incluso fácil luchar hasta contra el diablo, ¿verdad? El diablo se te aparece, le arrojas agua bendita, ¿verdad? Le rezas allá, no hay. Rezas una oración, invocas el nombre de Jesús y aquel huye cobardemente. Pero el peor enemigo que tenemos, hermanos, el peor enemigo y el que más nos cuesta dejar, al que más nos cuesta realmente dejar, ¿sabes quién es? Muchos ya pensaron, ya están en su mente, ¿verdad? Uno mismo. Es cierto, pero no uno mismo. Te voy a decir quién es realmente. El hombre viejo. Ese es el peor enemigo. El hombre viejo. Porque si tú has nacido en Cristo, has sido bautizado, has aceptado a Jesús como Salvador, has pedido que el Espíritu Santo entre en tu vida, tú eres una criatura nueva, eres una persona nueva. San Pablo dice, las cosas viejas han pasado, todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Así que tus pensamientos, tu forma de obrar y todo es nuevo. Entonces, ¿quién es tu peor enemigo? El hombre viejo que no queremos dejar. Ese es nuestro peor enemigo. Ese hombre viejo que tiene todas estas obras de la carne.
Al hombre viejo es el que nos cuesta mucho dejar. Estamos muy arraigados a él. Parece que cargamos con él todo el tiempo. Pero si nosotros de verdad viéramos nuestra vida como la ve el Señor, como la ve el Padre Celestial a través de Cristo Jesús, nosotros descubriríamos y nos asombraríamos de ver lo que realmente somos. Somos personas nuevas en Cristo Jesús. Porque San Pablo dice, todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Somos criaturas nuevas. Pues el peor enemigo que tenemos, hermanos, es el hombre viejo. Y te digo algo, ve lo que dice la Sagrada Escritura en el verso 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. No seamos codiciosos de la gloria vana, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Fíjate lo que dice. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y concupiscencias. También nos dice la Sagrada Escritura en el verso 16, capítulo 5, verso 16. Así digo pues, andad en el Espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias al Espíritu y el Espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Mas una y otra se oponen de manera que no hagáis lo que queréis. Pero si os guiáis por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Te das cuenta? Nosotros hemos muerto para Cristo. Hemos muerto, más bien en Cristo Jesús. Hemos muerto en Cristo Jesús. Hemos ofrecido nuestra vida al Señor. Así que ese hombre viejo ya murió, pero todavía tiene influencia en nosotros. ¿Verdad? Hay veces uno, ¿verdad? Hay veces alguna señora, ¿no? Recibió mucha influencia de la abuelita o de algo. Entonces, aunque la abuelita ya murió, ¿verdad? Siempre sigue reinando, ¿verdad? En la casa. A veces nos pasa eso con las suegras, ¿no? O sea, aunque la suegra no esté en cuerpo, ¿verdad? Pero como dicen, está en espíritu. A veces en un hogar la suegra no está en cuerpo, no está, ¿verdad? Pero sí puede estar muchas veces el espíritu de la suegra, ¿verdad? En los matrimonios. Es terrible ese demonio, ¿verdad? El espíritu de la suegra hay que desecharlo. También es del diablo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces lo que la mamá enseñó, ¿no? Muchas veces el varón como dice, ¿verdad? Tú no planchas mi ropa como la plancha mi mamá, ¿no? O no cocinas como cocina mi mamá. Entonces, aunque la mamá no esté ahí, a lo mejor hasta la mamá ya hasta se murió la pobre mujer, ya hasta en gloria está, ¿verdad? Pero, o en el infierno, quién sabe, pero le empezamos a recordar. Y aunque no esté en cuerpo, está en espíritu y en alma presente. Muchas veces vivimos de esa manera, ¿no? Entonces, eso no sucede en la vida cristiana. El hombre viejo ya murió, pero siempre lo recordamos y lo hacemos presente y su influencia sigue obrando en la forma en que nosotros llevamos nuestra relación con Dios. Y es terrible porque de esta manera no nos damos cuenta de las grandes riquezas que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo quiere obrar en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo te muestra lo bello, lo hermoso que es la vida, cuando el Espíritu Santo quiere regalarte a ti el fruto, por ejemplo, del gozo, de la alegría, de la paz, invocas tú al espíritu del hombre viejo. Empiezas a recordar todo lo que has sufrido, todo lo que te han hecho, todo eso, y empieza uno a experimentar amargura, tristeza, dolor y otras cosas que realmente, podemos decir de esta manera, aunque el pecado siempre está, o sea, el pecado se hace presente, ¿no? Pero en este caso, vamos a decirlo, pues no existen, porque todo eso estaba en el hombre viejo.
Tú eres una persona nueva y tienes que andar, como dice la Escritura, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, no dejes, desde ahora en adelante, no dejes que el hombre viejo vuelva a aparecer en tu vida. Recuérdalo, ese hombre ya murió, ya fue aniquilado, ya no existe. Si todavía tienes expresiones o comportamientos propios del hombre viejo, es porque tú lo invocas y lo haces presente en tu vida. Porque la Sagrada Escritura es muy clara. Todo eso, todo acá lo dice, ¿verdad? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias al Espíritu y el Espíritu tendencias contrarias a la carne. No hay medias tintas, no hay medias tintas. Yo mismo voy a reflexionar hoy sobre esto. O vivimos según el Espíritu o vivimos según la carne. No podemos vivir a medias. O sea, yo no puedo decir, bueno, voy a vivir según el Espíritu mientras voy a la iglesia, en el momento que yo voy a misa, en el momento que yo estoy en mi oración, pero voy a vivir según la carne en el momento que me moleste a alguien. Porque entonces, ¿qué va a suceder? ¿Sabes cómo estás viviendo? Según la carne. ¿Para qué nos hacemos tontos? Entonces, si vamos a vivir según el Espíritu, pues vivamos según el Espíritu. Y cuando tú creas, tú sientas, ¿verdad?, que estás comportándote como alguien carnal, recuerda, eso que sientes, eso que experimentas, es solo una ilusión, porque ese ser, ese hombre viejo, no existe. Tú eres una persona nueva. Las trampas de Satanás radican la mayor parte en mentir. Y muchas cosas el demonio nos pone en nuestro corazón y en nuestra mente para confundirnos. Si Dios te ha hecho nuevo y el Espíritu Santo habita en ti, tienes todo el poder, tienes toda la autoridad en Cristo Jesús para rechazar todos esos sentimientos, pensamientos, obras, todo lo que viene de la concupiscencia. Todo eso lo puedes rechazar en el nombre de Cristo. Porque ya no es tuyo, no proviene de tu interior. No proviene de tu interior, proviene de ese hombre viejo que está muerto. Pero lógicamente, si tú lo invocas, se hace presente. Y si eres culpable de todo eso, porque el pecado es pecado, la voluntad interviene. Pero si tú dices, esto que estoy sintiendo realmente, no sé por qué lo siento, porque esto pertenece al hombre viejo, y tomas autoridad en el nombre de Jesús y lo rechazas abiertamente, no va a tener poder sobre ti. Claro, esto es lo ideal, eso es lo que tenemos que buscar. Y en esta lucha constante es donde va floreciendo la santidad. Los santos se hacen en el ejercitar las virtudes día con día. Y todos estamos llamados a la vocación de ser santos. Analiza, piensa un momento bajo la guía del Espíritu Santo, cuáles son las cosas que más difíciles se te hacen. Y recuerda, esa debilidad, en ese lugar donde abunda el pecado, ahí sobreabundó la gracia del Señor. Si ahí tienes dificultad, te aseguro que es ahí donde más va a sobreabundar la gracia de Dios. Y no solamente va a sobreabundar la gracia de Dios, sino que es ahí donde va a dar fruto, donde vas a dar fruto de santidad. Recuérdalo, hermano. Cualquier cosa que provenga, y acá está la lista: envidia, celos,
homicidios, lascivia, fornicación, todas esas cosas que quieran surgir en tu corazón, recuerda, ¿por qué está viniendo esto a mí? Si yo soy hombre nuevo, lleno del Espíritu Santo. Y recházalo. Y vas a ver cómo, en el nombre de Jesús, todo eso se va a llenar. Todo eso se va a llenar. No traigas al hombre viejo de nuevo a tu casa. No lo traigas. Si ya te libraste de él, bueno, olvídalo. Ya pasó. Ese es el problema que muchas veces, ¿verdad?, también se presentaba en el pueblo de Israel. Aunque ellos ya habían salido de Egipto, Dios los había liberado ya de la esclavitud de Egipto, ellos todavía seguían siendo muchas veces esclavos en su corazón. Físicamente eran libres ya de la esclavitud de Egipto, pero la esclavitud que sufrieron en Egipto se hacía presente en su vida muchas veces. Cuando usaban aquellas frases, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? Ahí teníamos que comer. Ellos mismos entraban bajo la esclavitud. Eso hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Entonces no lo hagamos y rechacemos todo esto, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y vivamos según nos guía el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, pues gracias, ¿verdad?, por abrir tu corazón, abrir tu hogar, a tener esta plática, a tener esta prédica en el nombre de Jesús. Y vamos a luchar juntos para que así sea, para que realmente podamos vivir bajo la guía del Espíritu Santo y no nos desanimemos a luchar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor también que nos dé esa fortaleza, que nos llene de su Espíritu, que sane nuestras enfermedades del cuerpo, del alma y del Espíritu. Te pedimos, Padre de amor, Padre de misericordia, que derrames tu bondad sobre todos aquellos que nos están viendo, Señor. Sánalos, libéralos, dales tu paz, dales, Señor, tu gran misericordia. Y ayúdanos a encontrar la santidad y a ser mejores día con día. A no invocar más al hombre viejo que nos causa daño, sino a estar conscientes de que somos de verdad hombres, mujeres, criaturas nuevas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por la fuerza y poder del Divino Espíritu. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos estamos viendo por acá, si Dios quiere, el próximo viernes, igual a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga, los llene de su amor y de su misericordia. Y recuerda, puedes comunicarte con nosotros a nuestro correo mariamadremisericordia@gmail.com, y pues en el Facebook también nos puedes buscar. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.